Buena gente, estoy experimentando con mi video explicativo de derecho constitucional y algunos conceptos básicos de el material y la tarea de la primera semana. En la primera semana tocamos puntos de nuestra materia que se llama Derecho Constitucional 1, que son conceptos básicos de la unidad 1, unidad 2 y también unidad 3. Primero, Constitución, Derecho Constitucional estudia los principios, reglas sobre un instrumento jurídico que se llama Constitución. La Constitución no es otra cosa más que las reglas que se dan para un país organizado, sobre todo si el sistema de gobierno es una democracia. En nuestro caso, nuestra Constitución actual contiene nuestros derechos, deberes y obligaciones de todos los ciudadanos paraguayos. La Constitución podemos decir que es relativamente un instrumento de gobierno nuevo, ya que anteriormente los sistemas de gobierno más comunes eran em, las, los absolutismos, por ejemplo, o la monarquía, donde la principal cabeza de gobierno era el rey, quien tenía todo el poder en sí y quien decidía sobre todo y sobre todos. Actualmente eso cambió a través de la Constitución, donde todos, independientemente del rol que cumplen en nuestro país, tienen sus derechos, deberes y obligaciones establecidos en nuestra Constitución, a quien también se le llama Carta Magna, se le llama Ley Madre, se le llama Ley Marco, se le llama Ley Principal también. Y a lo largo del mundo, en los diferentes países y sistemas de gobierno que hay, una constitución puede ir variando. Constituciones que son distintas, las constituciones depende del país o del sistema de gobierno, depende si son países unitarios como Paraguay o si son países federales como Brasil o Estados Unidos. Pueden llegar a encontrar constituciones que son muy eh, cortas o pueden llegar a encontrar constituciones que son bastante largas como la nuestra, por ejemplo. Es una constitución muy extensa comparando con la constitución de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Em, entonces, la constitución es un instrumento para gobernar. Ese es nuestro tema del de la primera semana. Recuerden que en el sistema de virtual nos dividimos por semanas. En total, cada curso tiene 4 semanas de desarrollo. Cada semana con su tema, con su material de estudio y con su tarea respectiva, y al final se rinde, ¿verdad? Un poquito hablando más sobre constitución. Tienen ustedes en su material sobre varias clases de constituciones, entre constituciones formales, constituciones escritas, no escritas, constituciones flexibles o rígidas. En constituciones flexibles o rígidas, lo más importante entender es que una constitución flexible permite el cambio o la modificación, la ampliación del cuerpo legal. En cambio, una constitución rígida no permite jamás el cambio. Ese tipo de constituciones también es inaplicable porque el mundo en el cual vivimos es un mundo dinámico que va cambiando, va modificándose con el paso de los años. Entonces no, una constitución es el reflejo de la actualidad que se está viviendo. Entonces puede ocurrir que dentro de 50 años nuestra constitución ya sea obsoleta y deba necesariamente ser modificada. Por eso la propia constitución
debe ser flexible y contener normas sobre cómo, cuándo, por qué y para qué modificar o cambiar la Constitución. Me hicieron una pregunta en el foro sobre qué es el poder constituyente. Es una pregunta muy importante y muy interesante. El poder constituyente es justamente el poder que le da nacimiento a la Constitución. La Convención Nacional Constituyente, y nosotros tuvimos en 1990, 91 y 92 la oportunidad de tener una Convención Nacional Constituyente, quienes son personas de renombre o personas representativas de la sociedad que se unen en un grupo llamado Convención Nacional Constituyente, quienes crean a esa constitución, la actual que nosotros tenemos, la de 1992, ¿verdad? Es comparando con el nacimiento de las leyes comunes en nuestro país, es distinta porque las leyes comunes de nuestro país provienen del Parlamento Nacional, en cambio la Constitución proviene de una Convención Nacional Constituyente que se reúne en forma temporal, única y exclusivamente para crear una Constitución, después del cual se disuelve esa Convención Nacional Constituyente. Hablando un poquito sobre la parte histórica, yo les dejo a ustedes para que puedan leer, pero tienen que leer. El material que se les da, tienen que leer porque está preparado para eso, o sea, fue pensado para que puedan leer y aprovechar. Nuestra constitución actual podemos dividir primeramente en dos grandes partes, la parte dogmática, ¿verdad? Y otra parte que es orgánica u organizacional, como dicen algunos entendidos. La parte dogmática que contiene todos los derechos, deberes y obligaciones, y la parte organizacional que habla sobre todo la organización política y territorial también del Paraguay, así como cómo es la organización del gobierno y del Estado paraguayo. Pero también algunos entendedores o constitucionalistas dicen que nuestra constitución tiene tres partes, ¿verdad? No solamente la dogmática, la orgánica, sino también esa parte introductoria o esa parte llamada preámbulo, ¿verdad? Pero esa es una discusión sana y académica, ¿verdad? Pero siempre estará correcto decir que nuestra Constitución del 92 se divide en dos partes. La parte dogmática, que contiene los derechos, deberes y obligaciones de todos los ciudadanos paraguayos, y la parte orgánica, que contiene la organización política, gubernamental y territorial de nuestro país. También es válido y necesario que entendamos nosotros de que la Constitución es una ley principal de la cual deben desprenderse las demás leyes. Es inadmisible que una ley exprese algo totalmente contrario a lo que diga la Constitución. Todas y cada uno, por más de que existan millones y millones de leyes internas en nuestro país, cada una debe reunir los requisitos que pide la Constitución y debe ir de acuerdo a lo que exprese la Constitución, porque de lo contrario se le llama, como habrán escuchado alguna vez, inconstitucional, y una ley inconstitucional no tiene valor en nuestro país. Tenemos que entender también de que nuestra Constitución tiene, al leer, van a encontrar dos tipos de normas. En cada artículo van a encontrar dos tipos de normas. A una se les llama operativas y a otras se las llama programáticas. Las normas operativas son muy fáciles de entender porque son claras, concisas y precisas y son aplicables así como dice ahí. En cambio, las programáticas necesitan una ley nuevamente que pueda explicar o que pueda expresar cómo debe desarrollarse
o un decreto reglamentario para entender cómo hay que proceder, sobre todo las normas o los artículos que hablan sobre derechos, deberes y obligaciones se les llama normas programáticas, ¿verdad? Como por ejemplo el derecho a la educación. Todos los ciudadanos paraguayos tienen derecho a la educación, pero ¿cómo eso se lleva a cabo? Bueno, por eso es programática. Se necesita programar y se necesita explicar cómo eso se lleva adelante. Esa es una característica fundamental de nuestra Constitución de 1992, ¿verdad? Repito, la Constitución funciona siempre y cuando el sistema de gobierno sea idóneo. En un sistema absolutista o en una dictadura, por ejemplo, las constituciones no tienen razón de ser. La Constitución funciona en un estado de derecho, en una democracia como la nuestra. Nosotros tenemos una democracia representativa. ¿Por qué? Porque votamos por representantes gubernamentales, participativa, porque todos participamos a través del voto, y pluralista, porque todos tenemos el derecho a pensar o tener gustos en cuanto a distintos, en cuanto a las formas de gobiernos en la cual queremos participar. Un tema muy interesante en nuestro país es un mal necesario y es una buena costumbre también, pero casi todos tenemos una cierta tendencia a querer interpretar la Constitución a nuestro gusto y a nuestra necesidad. Y la Constitución puede ser interpretada, tienen ustedes en su material Interpretación Constitucional, donde se les explica varias formas o sistemas de interpretar, pero facilitando la labor del entendimiento sobre interpretación constitucional. La Constitución y las leyes finalmente serán interpretadas por la Corte Suprema de Justicia, quien finalmente va a dictaminar sobre qué significa cada letra, cada palabra, cada artículo de la Constitución Nacional. Ese ente llamado Corte Suprema de Justicia del Paraguay es el autorizado a interpretar finalmente qué significa cada artículo de la Constitución Nacional. Entonces, es la Corte quien interpreta, más allá de que cada conocedor o estudioso de las leyes tenga sus criterios o tenga sus opiniones sobre qué significa o qué no significa cada artículo de la Constitución. Más allá de eso, finalmente lo que dictamine la Corte Suprema de Justicia será lo que en realidad se considere como verdadero o como algo que verdaderamente se expresa en la Constitución. Siguiendo un poquito en el material de la segunda semana, ya tienen o ya comenzamos a desarrollar el interior de nuestra Constitución de 1992. Arrancamos, ¿verdad?, con las declaraciones fundamentales, donde habla sobre cuál es la forma del Estado y del gobierno que tenemos nosotros en Paraguay, ¿verdad? Y dice que somos un Estado social de derecho. Ese tipo de Estado es un Estado donde domina o mandan las leyes, ¿verdad? También somos un Estado soberano, donde la soberanía y el poder radica en el pueblo. ¿Por qué el pueblo tiene el poder? Porque el pueblo tiene el poder de elegir a sus representantes. Somos una democracia. ¿Qué significa democracia? Que todos tenemos derecho a participar. ¿Cómo participamos todos? A través del voto. Habla también, es la parte dogmática. Nuestra Constitución del 92 arranca con la parte dogmática. Recordemos que la dogmática son los derechos, deberes y obligaciones de todos los paraguayos. Habla sobre los derechos, tenemos derecho a la vida, ¿verdad?, derecho a no sufrir torturas, derecho a tener una buena calidad de vida, a un ambiente saludable,
a la protección ambiental, a las libertades también, como la libertad y seguridad de las personas. No está permitida la esclavitud, la privación de la libertad. eh, Recibe muchas condiciones para que se pueda realizar. La detención y el arresto de las personas también tienen condiciones sumamente importantes que solamente cumpliéndolas al 100% se puede realizar la detención y el arresto de las personas. En el artículo 12 quiero que lean bien sobre todos en realidad, los que estudian abogacía y criminalística también. Algo muy importante que en Paraguay no existe privación de libertad o prisión por deudas, ¿verdad? Tenemos también en el artículo 17 importantísimo los derechos procesales. Una persona que está siendo procesada en un proceso penal, sobre todo, cuáles son sus derechos. Es muy importante que puedan leer eso, ¿verdad? Entonces, tenemos desarrollados todo lo que son derechos, libertades en esta primera parte que es la parte dogmática, un trozo en realidad, una partecita de la parte dogmática de nuestra Constitución, ¿verdad? Em, También en la segunda semana tienen una tarea, tienen que leer bien y contestar a partir del material. Quiero que no se olviden de los criterios de evaluación: coherencia en las ideas, 5 puntos; opiniones y aportes basados en conocimientos previos, 5 puntos. Quiero que lean, tienen que leer muy bien la tarea que se les da cada semana. También quiero que participen en el foro, ahí tienen que hacer todas las preguntas que quieran realizar. Ese es nuestro sistema de comunicación. Aparte de los otros, como ser WhatsApp, quiero que participen en el foro, porque ese es el sistema de participación oficial. Quiero que ahí hagan sus preguntas. Muchos ya hacen preguntas ahí y voy contestando a medida que las encuentro. Ahí quiero que participen todo en la plataforma, en foro, ¿verdad? Entonces cualquier duda ahí vamos a responder. Entonces nos vemos en otro próximo video.